Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula. Yo el día de ayer les envié un correo electrónico anunciando la modificación en esta fecha de la sesión sincrónica, la que se estaba programada inicialmente. Les comento un poco por qué tomé esta decisión. En esta semana, en el transcurso de lo que fue la semana anterior y un poco de esta, he tenido que calificar las entregas que ustedes realizaron el día 14 de septiembre, es decir, el lunes anterior. Este día lunes se venció, en mi caso, las entregas que ustedes deberían realizar respecto a las actividades número uno. Para mí representó más o menos el cierre de unas 25 o 26 aulas que actualmente estoy dictando, junto con los trabajos de investigación que también posiblemente alguno de ustedes los esté orientando en el desarrollo de trabajo de investigación o pronto a futuro nos podamos encontrar. Pero entonces representó que para mí tuviese muchísimo tiempo que dedicarme a lo que fue el ejercicio de calificación de esas entregas. Inclusive aún el día de hoy tengo pendiente la calificación de algunas actividades. En realidad yo lo que hice fue inicialmente tratar de calificar las aulas que tenían menor número de estudiantes y salir de esas actividades y dejar o tratar de al final de calificar las aulas que tenían un mayor número de estudiantes. Por lo tanto, pues aún, como les comento, tengo pendiente por ahí un par de calificaciones, una actividad nomás de evaluar de la semana anterior, de una asignatura que pues tiene bastantes estudiantes, alrededor de 65. Y pues en otras asignaturas, no estoy, no es el caso de esta, casi estoy seguro, pero en otras asignaturas, por ejemplo, el día de ayer se vencía la segunda actividad evaluable, lo que pues obviamente produjo que tenga yo algunas actividades pendientes ahora por evaluar o por verificar, ¿no? En ese sentido, entonces yo validé mi plan de trabajo, validé las actividades por desarrollar y presentar y me di cuenta que, por ejemplo, ustedes y muchos cursos tienen vencimiento el próximo día, lunes 28, la presentación de una actividad evaluable. En la mayoría de los cursos se trata de la actividad evaluable número 2 del aula. Y en otros casos corresponde a la actividad número 3, pero eso quiere decir que el próximo día lunes vencerá nuevamente una gran cantidad de, de actividades que por obvia razón yo tengo también que evaluar. En ese sentido, yo verificando precisamente ese plan de trabajo me di cuenta que las sesiones sincrónicas, una gran cantidad de sesiones, posiblemente pues como lo he dicho en varias ocasiones, nosotros nos encontremos no solamente en esta asignatura, sino en otra, en este instante. Entonces también se podrán dar cuenta que tendremos, si alguno de ustedes que está en este curso también comparte conmigo en otra asignatura, se dará cuenta que también para la próxima semana teníamos programada la sesión sincrónica de esa asignatura. En ese sentido, como se los digo, entonces, verificando el plan de trabajo, me di cuenta que la siguiente semana existía un gran número de sesiones sincrónicas programadas. Y existía entonces la finalización y la fecha de cierre de presentación de esa segunda actividad evaluable. Por lo tanto, se cruzaban esas dos actividades, ¿sí? Se cruzaba las sesiones y las actividades y no quería entonces yo entrar a decidir si o realizábamos la sesión sincrónica o yo les retroalimentaba oportunamente las actividades que ustedes presentaran. Y en ese sentido entonces preferí adelantar la sesión sincrónica para esta semana. Esta semana pues yo estoy tratando de realizar la calificación y la retroalimentación de las actividades que en otras asignaturas vencieron el día de ayer.
Estoy desarrollando las sesiones sincrónicas, algunas que he podido o que decidí adelantar para esta semana. En ese orden de ideas, ustedes tendrán la información relacionada a la sesión sincrónica para la presentación y desarrollo de las diferentes actividades. Contarán con el video que yo acostumbro a cargarles en ese módulo de sesiones sincrónicas y enviarles por correo electrónico, y entonces podrán continuar desarrollando las actividades, y en la medida de lo posible entonces yo la siguiente semana tendré el espacio oportuno también para realizar la calificación y retroalimentación de las entregas que ustedes ejecuten dentro del aula. Bien, un llamado de atención oportuno antes de dar inicio a esta sesión sincrónica. Recordemos inicialmente que este módulo 2 se denomina proceso orientado hacia el pensamiento sistémico, y pues el llamado de atención que yo quiero realizar un poco sobre los cursos o sobre el desarrollo de nuestras aulas es que particularmente esta última semana, este último lunes, me he dado cuenta de algunos escenarios en los cuales se demuestra que los estudiantes no están haciendo uso de los diferentes apartados del curso. Es decir, me he dado cuenta que, por ejemplo, los estudiantes reiteradamente están realizando la presentación de las actividades a última hora, en el último momento, en el último instante, siendo que la recomendación que yo les he realizado en todas las sesiones sincrónicas, en todos los apartados del curso, es a que ustedes participen con los tiempos adecuados, con tiempos oportunos, para evitar que las actividades se venzan y ustedes no hayan realizado la presentación de sus entregas. Em, He adoptado yo medidas y actividades a medida que ha evolucionado el tiempo, a medida que he ganado, digamos, experiencia en lo que es este ejercicio de docencia virtual. Y por eso es que reiteradamente yo les estoy a ustedes enviando correos electrónicos, les estoy enviando anuncios, les estoy enviando recordatorios. En las sesiones sincrónicas les informo que tengan en cuenta las fechas de vencimiento de las actividades. Aún así, yo todavía me encuentro con estudiantes que me dicen que no se habían dado cuenta cuál era la fecha de entrega, o que no estaban enterados de que la hora de cierre de la actividad era a las 8 de la mañana, cuando en todos los apartados creo que yo les informo esos elementos. ¿El llamado cuál es? El llamado es a participar. Este es un espacio para ustedes, este es un espacio para que ustedes puedan construir comunidad académica, es un espacio para que ustedes puedan desarrollar competencias y herramientas. La educación virtual sí es un elemento de flexibilidad, en el sentido en que ustedes no tienen que dirigirse a un punto físico a desarrollar sus actividades académicas, en el sentido de que ustedes no disponen en un horario o en un momento único para poder hablar o para poder resolver dudas con el docente, sino que cuentan con una herramienta que les permite en todo momento poder consultar y plantear sus inquietudes, en el sentido en que les facilita a ustedes el acceso a diferentes herramientas, a diferentes recursos educativos en cualquier momento, en cualquier instante y en cualquier lugar. Pero esa flexibilidad no se traduce en que se pueda desarrollar las actividades o presentar las tareas o en cumplir con los lineamientos que establece la universidad. Esa flexibilidad está orientada a que ustedes pues hagan uso provechoso de estas diversas herramientas. Y precisamente eso es el llamado que yo quiero hacerles a mis diferentes estudiantes de las diferentes aulas, a hacer uso eficiente de los diferentes recursos, de los diferentes apartados, porque nos estamos acostumbrando, por lo que he visto, por la percepción que he tenido, digamos que en este último semestre, que como les mencioné he tenido una gran cantidad de aulas, y al tener esa gran cantidad de aulas pues me he dado cuenta que hay un gran número de estudiantes que, por ejemplo, no verifican o no ingresan al curso. Me comunicaba yo el día de ayer con un estudiante que me decía: profe, lo que pasa es que no encuentro dónde está la actividad. Y él le decía: pero ¿por qué no la encuentra? Me dice: no, es que no me aparece en el calendario. Y me dijo ese estudiante que él únicamente entonces revisaba el calendario, es decir, no ha visto las sesiones sincrónicas que yo le he enviado, no ve los anuncios,
no ingresa a ver el material de estudio, no ingresa a ver esos apartados que yo les mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida, no revisa tampoco creo que el correo, o lo revisa de vez en cuando. Entonces, me pregunto yo, entonces, ¿cuál es el concepto que algunos estudiantes tienen sobre lo que es la educación virtual? ¿Mm? La educación virtual requiere de un compromiso por parte de la universidad, obviamente, por parte del docente que los acompaña, pero el gran compromiso y el resultado que se alcanza de la educación virtual es a partir de la persona que lo adquiere. A esa persona se le facilitan los recursos, se le facilitan los canales, se le facilitan las herramientas para que desarrolle sus competencias, pero esa persona es la que de manera autónoma, de manera propia debe adueñarse de su proceso educativo, de su proceso de aprendizaje y con mucha disciplina ejecutar las actividades necesarias para desarrollar ese proceso. Por lo tanto, uno esperaría que de manera adecuada una persona que quiera desarrollar las competencias, que tenga ese compromiso para desarrollar esas herramientas que quiera alcanzar, pues ingrese a los cursos, consulte todo el material y todos los recursos que están disponibles, haga uso de la biblioteca, haga uso de todos los elementos que están em, disponibles dentro de la plataforma, disponibles dentro del aula, disponibles por parte de la universidad y los aproveche, ¿no? No que únicamente ingrese únicamente a entregar, cumplir, sin verificar ni siquiera qué elementos se le están solicitando. La educación virtual requiere de un gran compromiso por parte de cada estudiante, requiere de mucha disciplina y de mucho autoaprendizaje, ¿no? No esto significa entonces que únicamente el individuo, el estudiante es el encargado de desarrollar sus conocimientos, sino que pues está allí, el aprovechar las herramientas, el tomar los recursos que ofrece la universidad, hacer un ejercicio de autoaprendizaje y a partir de las diferentes dudas que se surjan, pues solicitarle al docente, solicitarle al profesor, solicitarle a quienes están acompañando el desarrollo de este aprendizaje, pues una aclaración. Eh, También es como un ejercicio de reevaluación y retroalimentación al ejercicio de docencia que uno realiza, ¿no? Y les digo que yo en todo el tiempo que he llevado en la universidad, en esta docencia virtual, el 99% de los correos que yo he recibido son de estudiantes que no han realizado una participación en una tarea y que están pidiendo la habilitación de la misma. O sea, que no cumplen con el tiempo que está estipulado para el desarrollo del curso. Pero creo que soy muy exagerado si digo que un 1%, ¿sí? O sea, es un número muy elevado, un 1%, si digo que ese 1% han sido estudiantes que han preguntado por una temática o porque quieren que el docente les explique un poco sobre un tema en particular o si no logran entender o enfocar o aterrizar un concepto. Son muy pocos los correos que por lo menos yo he recibido con ese tipo de solicitudes. Y podría cada alumno hacer un examen a conciencia de preguntarse, bueno, de los correos que yo he enviado a los docentes de la universidad, cuántos han sido preguntando sobre una temática en particular y cuántos han sido solicitando una reapertura de una actividad porque no he cumplido con el tiempo de entrega. A ver cuál es la realidad tratando de aterrizar cómo estamos ejerciendo y ejecutando este ejercicio de aprendizaje. Bueno, mis estimados estudiosos, de igual manera, este espacio está nuevamente pues abierto a ustedes. En esta sesión sincrónica vamos a desarrollar los conceptos correspondientes a el módulo número 2 del curso. Vamos a hablar muy fundamentalmente o muy puntualmente, perdón, sobre los procesos de desarrollo sistémico dentro de las empresas. Esta sesión sincrónica espero que tenga una duración aproximada a los 30 minutos, es decir, alrededor de las 11:35, 11:40 espero estar dando finalizada la sesión sincrónica. Inicialmente,
La presentación de este módulo número 2, que se denomina Concepto y propiedades del enfoque sistémico. En este módulo se busca desarrollar la competencia en la cual ustedes puedan identificar los diversos enfoques sistémicos existentes en la administración, su relación con la sociedad y su importancia dentro de la administración moderna. Para el desarrollo de esta competencia tenemos una actividad. Esta actividad, pues como ustedes lo deben ya conocer y recordar, tiene vencimiento el próximo lunes a las 8 de la mañana, el lunes 28, y de esa manera pues estaremos dando finalización o desarrollo a lo que es este módulo número 2 del curso. La segunda actividad, en efecto, entonces cerrará el día 28 de septiembre. Esta es una de las actividades también que tiene un gran porcentaje sobre la nota final del aula, con un 25%, y es la tarea concepto y propiedades del enfoque sistémico. Después del 28 de septiembre se habilitarán la siguiente actividad, que ya corresponde al módulo número 3, el cual estará compuesto por un foro participativo y por una evaluación acumulativa. Es importante que ustedes tengan en cuenta respecto a ese foro participativo. Ahí se menciona dentro del título, ¿no? Foro participativo. Recuerden que uno de los criterios de evaluación y de calificación en los foros es la interacción que ustedes realicen frente a los comentarios de otros compañeros. Si no tuviese esa orientación el foro, pues yo les pediría es una tarea, ¿no? En la tarea ustedes de igual manera realizan el cargo en la entrega de una actividad y yo la califico y hago la retroalimentación y ahí queda. En cambio, dentro de lo que es el foro, la idea es que ustedes realicen una presentación, carguen esa entrega, que sus compañeros la puedan ver y realicen comentarios y de igual forma ustedes realicen comentarios a las entregas que realizan sus compañeros con un contenido académico, ¿no? Obviamente, no es un contenido únicamente de comentarios como me gustó mucho tu presentación o la entrega o el trabajo que realizaste quedó muy bonito. No, es con contenido académico, orientado hacia los planteamientos que realizaron sus compañeros, como por ejemplo las teorías del enfoque administrativo, en las cuales por ejemplo alguien dijo, no, yo me pareció muy interesante a mí la teoría clásica de la administración por tal y tal tema. Y otro compañero le comente que por qué dejó por fuera X o Y planteamientos o por qué no consideró que era mejor la teoría moderna, teniendo en cuenta que reemplazaba X y Y elementos de la teoría clásica. Orientación académica hacia los comentarios, sino hacia la forma y la presentación que se realizan las entregas. Bien, respecto entonces a esa actividad 2, ustedes han tenido 2 semanas para desarrollarla, es decir, toda la semana anterior y lo que está de esta semana, donde solamente Jenny Martínez ha realizado hasta el momento la entrega de la actividad. El resto de los estudiantes, pues nuevamente reitero el llamado para quienes vean esta sesión sincrónica, porque no todos las ven, pero para quienes vean y no hayan realizado la participación, nuevamente pues les recuerdo los tiempos oportunos para la presentación de las actividades. Creo que también de manera inoportuna algunos estudiantes estaban acostumbrados a que con anterioridad nosotros no teníamos unos lineamientos para la reapertura de actividades, es decir que los estudiantes presentaban la solicitud, profe, no presenté las primeras 3 actividades, se me pasó el tiempo y no las presenté y necesito que las habilite. Y tal vez en otros instantes de la universidad se podría habilitar sin ningún problema, pero hoy en día, como se los he mencionado ya desde hace rato, la dirección, el nuevo director de la Facultad de Administración y Economía ha establecido unos lineamientos y unas directrices para poder proceder con esos ejercicios de habilitación de actividades. Y quienes no han participado entre los espacios oportunos y establecidos, pues ya se han dado cuenta que no es posible habilitar, se podría decir así de buenas a primeras, la presentación de unas actividades que no se han desarrollado entre los tiempos oportunos, sino que únicamente cuando se cuenta con una justificación médica que es evaluada por el equipo de bienestar institucional se puede proceder a ese tipo de ampliación. De resto, pues únicamente entonces se entra a depender de la nota final de las demás actividades que no se hayan desarrollado. Bien, recordemos sobre el pensamiento sistémico que permite que los seres humanos tengan una actitud enfocada a la percepción de un mundo en condiciones reales y que trasciende en toda su totalidad. Es decir, empezamos a identificar que el mundo tiene una orientación sistémica, que no es un individuo únicamente que dependa de resultados lineales, ¿sí?
que únicamente una acción genera una consecuencia y así se desarrolla todas las actividades dentro del entorno en el cual yo me desarrollo, en ese entorno real, sino que se empieza a identificar que el individuo hace parte de todo un sistema, ¿sí? Que una acción genera una repercusión, pero a la vez genera diferentes consecuencias, no única consecuencia, sino que empezamos a identificar cómo empieza todo a generar o todo a interactuar de forma sistémica. Un elemento genera diversos resultados, esos diversos resultados a su vez generan diferentes consecuencias, esas consecuencias a su vez generan diferentes actitudes, acciones y demás. Y así generamos todo un entorno interrelacionado que produce a partir de precisamente de esas interrelaciones efectos distintos dentro del sistema. Esto permite entonces establecer procesos totalmente diferentes a los establecidos por la metodología tradicionalista, es decir, la metodología lineal que únicamente identificaba que un elemento que generaba un resultado se comportaba de manera lineal y que entonces si yo cambiaba el orden de actividades de un proceso y conseguía un resultado, si quería reversar ese resultado únicamente entonces tenía que devolver el orden de procesos que antiguamente había generado. Pero posteriormente empecé a darme cuenta que cuando yo modificaba las actividades de ese proceso, no únicamente conseguía una modificación en los resultados o en los productos que realizaba ese proceso, sino que también tenía repercusión directa en otras áreas de trabajo, tenía repercusión directa en otros procesos que interactúan con ese proceso en particular, porque únicamente ese proceso no consigue un resultado particular, sino que genera información, tiene repercusión en diferentes áreas, tiene repercusión en diferentes apartados de la organización o apartados del sistema en el cual él es partícipe. Bien, se produce entonces dentro del estudio de la administración de empresas, dentro de esa evolución teórica, yo siempre menciono que el entorno organizacional ha sido propicio a lo que es la evolución de las diferentes teorías, ¿no? Nosotros inicialmente contábamos con unas teorías clásicas, teorías que por ahí se generaron, se produjeron en lo que fue esos primeros momentos, esos primeros apartados de la administración de empresas y administración económica de las organizaciones, en el cual pues empezaron a delinearse cómo eran las mejores metodologías, los mejores elementos que daban cara a la administración de los individuos, a la administración de los recursos organizacionales, a la administración de los recursos, ¿m? Para producir finalmente esos resultados que buscaba cada organización. Si bien entonces estas actividades tenían un entorno distinto al inicio, en su momento en que fueron concebidos, a medida que fueron evolucionando los mercados, a medida que fueron evolucionando las organizaciones, pues empezó a dársele un perfil totalmente distinto y totalmente cambiante a ese entorno organizacional o a ese desarrollo de actividades y funciones. En ese sentido, encontramos la guía sistémica de las empresas como una evolución precisamente que se ha dado a partir de identificar a menudo cómo las organizaciones interactúan desde su entorno externo con otras organizaciones, con un mercado de clientes, con un mercado competitivo, con un mercado social y político, ¿sí? Que tiene mutaciones y que a su vez genera afectación a la organización y cómo también las acciones que toma la organización tienen efecto en ese macrosistema en el cual pertenece. De igual manera, dentro de su interior, en su entorno interno, en el cual identifica que en su interior existen diversos apartados que conforman el sistema y que como la modificación de uno de esos apartados del sistema genera repercusión en la totalidad de la empresa. La organización empresarial es concebida como un sistema que aplica elementos sociotécnicos de manera abierta, es decir, que interactúa con los demás apartados del sistema de manera abierta, intercambia elementos sociotécnicos que le permite obviamente continuar con el desarrollo de sus actividades. La organización establece integraciones y la estructura a su vez todas las actividades humanas. Recordemos que las organizaciones son compuestas por individuos que a su vez pertenecen también a otro macrosistema como es el macrosistema social que integra diferentes elementos socioculturales, ¿no? Es decir, una organización siempre va a estar integrada por individuos y esos individuos a su vez van a pertenecer a diferentes grupos socioculturales particulares, ¿sí? Religiones, grupos orientados por un tipo de música en particular o por gustos
de deportes, ¿sí? O por gustos políticos, religiosos, que particularmente definen su actuar y definen su comportamiento cotidiano. Ese comportamiento cotidiano y particular que tienen esos individuos obviamente repercute en los resultados que puede alcanzar un área de trabajo y por obvias razones también repercutirá en los resultados que puede llegar a alcanzar la organización en términos generales. Hablamos sobre el proceso de metas y principios que hace parte de esta guía sistémica que establecen las organizaciones. Las organizaciones siempre están tomando toda información referente a los valores que se encuentran en el medio sociocultural y los apropia completamente, es decir, las organizaciones desarrollan su política interna de desarrollo de objetivos, de desarrollo de valores corporativos a partir de lo que encuentran en el entorno. Si en el entorno, por ejemplo, no está bien visto que se eh, tengan actividades, eh, es decir, que se percibe en el aspecto social una no se acepte o no se vea bien visto el maltrato animal, por ejemplo, pues eso hará parte, obviamente, de las políticas y de los elementos y de los valores que componen la organización. ¿Sí? No nosotros vamos a encontrar, sería ilógico que nosotros encontráramos en una sociedad que rechaza totalmente el maltrato a los animales, que una organización adopte o vea como aceptable el maltrato animal, ¿no? Generalmente las organizaciones toman los valores del entorno sociocultural en el cual pertenecen, en el cual se desarrollan, porque precisamente será un elemento que sea propio de sus trabajadores y será un elemento que sea obviamente propio de la percepción que tengan los clientes que van a adquirir los productos o que van a adquirir los servicios que ofrece esa organización. Esto entonces repercute directamente entre esa interacción que tiene la organización con la sociedad. ¿Qué interacción tiene la organización con la sociedad? Uno, la recepción de requerimientos y necesidades, ¿no? Recordemos que las organizaciones constantemente están validando qué requerimientos tienen sus clientes, qué están buscando los compradores, ¿sí? Si los compradores ahora no solamente quieren jeans azules, sino que ahora están adquiriendo jeans de color amarillo, que están siendo eh, tinturados. Entonces, a partir de esa interacción es que la organización constantemente pues está realizando actividades con la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es importante que exista una buena percepción tanto de lo social por parte de la organización como la organización respecto a esa actividad social. Y obviamente pues por parte de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores hacen parte de un gran macrosistema que es esa organización en la cual pues identifica em, esos valores, esas actividades puntuales que tiene la organización y que los interioriza, ¿no? Qué incómodo se sentiría un trabajador si tiene total convencimiento que no le gusta, que está en contra del maltrato animal y la organización está a favor, ¿no? Sería un trabajador que de entrada se sentiría incómodo, no mostraría compromiso con la organización, eh, que únicamente pues el trabajador se encontraría allí desarrollando sus actividades laborales únicamente por necesidad, es decir, porque no tiene la opción de salirse de esa empresa y adquirir otro trabajo, poder desarrollar actividades laborales en otra empresa, sino únicamente estaría allí en esa organización por obligación. Y estar allí por obligación, si total satisfacción por la empresa y teniendo, digamos, de cierta manera una afectación social respecto a los valores de esta organización, pues llevaría a que el trabajador trabaje o realice su actividad sin compromiso, sin el deseo de alcanzar las metas y obviamente eso afecte directamente los resultados que se estén alcanzando. Encontramos por otro lado el proceso técnico, que son todas las tácticas usadas para la ejecución de la transformación de los insumos y procesamiento de las materias primas, es decir, están directamente relacionadas con las órdenes de trabajo y cambian dependiendo de los requerimientos que tengan los clientes. Como lo mencionaba anteriormente, esa interacción que existe entre el sistema da a partir de establecer o tratar de identificar qué es lo que están queriendo los clientes actualmente. ¿Sí? Si yo me dedico, como le dije ahorita, a hacer jeans y resulta que identifico una baja la cantidad de productos que estoy vendiendo y lo que pasa es que me he dado cuenta que ahora los clientes no quieren pantalones largos, botacampanas y lo que quieren ahora son jeans tal vez, pero como bermudas, como pantalonetas. Entonces, pues a partir de identificar esas necesidades que hay en el mercado, a partir de identificar esos requerimientos que tienen los clientes, pues yo voy a establecer órdenes de trabajo y directrices para el equipo de trabajo distintas, ¿sí? Que obviamente se modifiquen a partir de estos gustos o de estos requerimientos que tienen los clientes. Los procesos industriales se ven afectados obviamente por los cambios
y las adopciones tecnológicas que influyen en modificaciones de la estructura organizacional y de la estrategia de la empresa. También si yo realizo alguna modificación de tipo de implementación de innovación tecnológica que dé respuesta a las necesidades que he identificado, pues obviamente eso puede repercutir también en modificaciones estructurales, en modificaciones procedimentales, ¿no? Cuando yo implemento una nueva tecnología, pues no solamente implemento la tecnología y listo, ¿no? Yo necesito realizar modificaciones a los procesos internos, necesito realizar modificaciones a la estructura organizacional, necesito poder desarrollar actividades que precisamente pues permitan que la organización continúe ejecutando sus actividades, pero con esta nueva innovación tecnológica implementada. Eso obviamente va a repercutir en modificaciones necesarias dentro de la empresa. Por ejemplo, imaginémonos una organización que tiene un manejo constante de papeleo, de facturas, de órdenes de compra, de registros de ventas, ¿sí? Todo ese papeleo va a ser modificado porque va a implementarse dentro de la compañía un software que permite el manejo del sistema de gestión de documentos y facilita ese ejercicio no en papel, sino de manera electrónica. Entonces, ¿habrán modificaciones procedimentales? Claro, tendrá que integrarse el manejo de ese sistema, de esa herramienta tecnológica en todos los procesos de la organización que tienen interacción directa o que tienen manejo de documentos, porque ahora no serán físicos, sino de manera electrónica. Entonces tendremos que introducir esos actividades, esos procesos dentro de cada procedimiento en la organización. Y habrá modificaciones estructurales también, por supuesto. Posiblemente nosotros tengamos un área de trabajo puntualmente dedicada al manejo de archivo o al manejo de documentos en físico. Y ese equipo de trabajo pues ya no será necesario que se encargue de ejecutar esas actividades, sino que posiblemente podrá apoyarnos en la organización a lo que es la actualización y el mantenimiento de esa herramienta tecnológica o a la actualización y validación de que efectivamente está adecuadamente organizada la información dentro de la herramienta. Pero ya no será necesario que dentro de la estructura de organización exista un equipo de trabajo o unos individuos encargados puntualmente del manejo de un archivo en físico. Bien, en tercer lugar encontramos el proceso estructural. La organización está determinada por una estructura matricial que enmarca la relación total de sus áreas de trabajo, es decir, define puntualmente cómo constantemente está interactuando las diferentes áreas de trabajo y cómo se establece una jerarquía para la toma de decisiones dependiendo de los trabajos o dependiendo de las actividades que ejecute esas diferentes áreas de trabajo. Si bien no estamos diciendo que esas áreas de trabajo ejecuten o desarrollen interacción organizacional de acuerdo o exclusivamente a los lineamientos que se establecen dentro de ese esquema organizacional, pues sí, posiblemente tengan repercusión directa de acuerdo a las directrices que se establecen de acuerdo a la jerarquía que se les da en esa estructura organizacional. Es decir, nosotros podemos establecer un área de trabajo que un gerente puede dar órdenes a un área de procesos, un área de calidad y un área, digamos, de servicio al cliente. Posiblemente cada una de esas áreas tenga interacción con muchas áreas de la organización, tenga interacción con muchos departamentos de la empresa, pero puntualmente los lineamientos que establece ese gerente van a impactar directamente en esas tres áreas de trabajo. Por lo tanto, esa estructura organizacional lo que busca es delimitar, lo que busca establecer es cómo esas mutaciones, esos cambios de dirección sean los más adecuados para organizar ese equipo de trabajo y ese flujo de información dentro de la empresa. Luego encontramos entonces el proceso estructural. Recordemos en que ese proceso estructural define el normal desarrollo de funciones y de actividades dentro de la empresa. Como mencionaba con anterioridad, cuando nosotros hemos identificado cómo ese flujo de información es correcta por parte, por ejemplo, de las directrices y del establecimiento de los objetivos organizacionales que tiene la empresa, pues será mucho más fácil el poder transmitir esa información y poder determinar puntualmente cuáles son las actividades a ejecutar de forma particular que me van a permitir alcanzar los resultados oportunos. Si no fuera de esta manera, si yo no identificara claramente cómo debe ser ese flujo de información y cómo deben ser ese flujo de directrices y de jerarquía oportuna para desarrollar las actividades, imaginémonos que en el mismo escenario que mencioné con anterioridad,
Las áreas de procesos y de calidad están separadas y en ese sentido hay un cambio de objetivos estratégicos de la organización. Ese cambio de objetivos estratégicos es comunicado, pero se comunica a los diferentes gerentes, a las áreas de trabajo, ¿m? Y el área de procesos entonces realiza una modificación en la estructura de los procedimientos que se ejecutan dentro de la compañía, hace unos nuevos lineamientos, un nuevo orden de trabajo, ¿sí? Y el área de calidad no está enterado, ¿sí? Si bien existe una interacción constante, no está enterado de manera inmediata o de manera eh, de primera mano de esos cambios que se han implementado, y el área de calidad continúa validando y continúa evaluando los resultados de la organización de acuerdo a los procesos que se debían ejecutar con anterioridad. ¿M? Entonces acá nos damos cuenta que existe una problemática cuando esa estructura organizacional no se ha desarrollado de la manera adecuada, no se ha desarrollado de la manera lógica en la cual se desarrollan las funciones dentro de la compañía. ¿M? Teniendo esa área, digamos, de procesos y calidad en el ejemplo que les estoy dando, bajo una misma dirección, una vez el gerente, una vez el director de ese grupo de trabajo dé la orden y la directriz de los cambios estratégicos de la compañía, pues será transversal para estos equipos el nuevo conocimiento de la información, estarán en contacto con esos cambios procedimentales que se realicen y estarán al tanto de las nuevas mediciones y de la nueva evaluación que se debe realizar dentro de la ejecución de procesos. Encontramos luego el proceso denominado psicosocial. Este proceso se centra básicamente en el desarrollo comportamental de los individuos frente a los procesos motivacionales, de relación entre las funciones y la posición frente al desarrollo de políticas organizacionales. Un elemento que está acá asociado a este tipo de actividades obviamente es la cultura organizacional, ¿no? Recordemos que los individuos constantemente están buscando satisfacer unos beneficios, unos objetivos particulares, ¿no? Son objetivos que los llevan a tener que trabajar, a los que los llevan a tener que laborar una organización a pro o con el fin de poder alcanzar un beneficio o una remuneración en particular. A partir de estos beneficios, ¿sí? Existió en su momento entonces por parte de los psicólogos el planteamiento de los tipos de contrato, ¿no? El tipo de contrato tradicional, que es el que nosotros conocemos como contrato escrito, contrato que establece normalmente, digamos, unas funciones, unas actividades a desarrollar, un salario, un horario que cumplir, un normal desarrollo de funciones, ¿sí? Para las cuales se contrata un trabajador y a las cuales pues se le va a dar una remuneración y unas condiciones de trabajo justas. ¿M? Pero existen posteriormente y se han venido desarrollando a medida que han evolucionado las diferentes teorías administrativas, los contratos psicológicos, los cuales pues están dados a partir del desarrollo de actividades o desarrollo de funciones orientadas a comprometer mucho más o a optimizar ese compromiso que tienen los individuos respecto al desarrollo de sus funciones. Estos contratos psicológicos están dados a partir de esos nuevos beneficios que puede ofrecer la organización, ¿sí? Como integrar a la familia con la empresa, como preocuparse por el desarrollo profesional y de formación del trabajador, ¿sí? Como ofrecer actividades de capacitación, como ofrecer mejores actividades de reconocimiento, como tratar de identificar cuáles son esas necesidades que tienen los individuos y dar un aporte adicional. Pero a partir de ese aporte adicional que ofrece la organización, también el individuo identifica ese mayor beneficio que tiene la organización y aumenta de igual manera su compromiso. Es decir, el contrato psicológico lo que hace es aumentar esa relación que existe entre la organización y el trabajador. La organización ofrece un poco más, ¿sí? De igual manera, el trabajador retribuye con un poco más, tal vez, de esfuerzo, de compromiso y de cumplimiento de sus actividades. Bien, por último encontramos el proceso administrativo, en el cual se busca presentar los objetivos y valores que rigen la organización dentro de los subsistemas que encierran las actividades técnicas, estructurales, psicosociales y administrativas. Es decir, definir cuáles son puntualmente los objetivos organizacionales que tiene la empresa, que son los que rigen el desarrollo del sistema que compone la organización, ¿sí? A lo largo de esta sesión y a lo largo de este curso hemos hablado de que la empresa se ve como un sistema que
abarca diferentes grupos, subsistemas como son las diferentes áreas de trabajo, los departamentos, los equipos, ¿sí? Y además de esos subsistemas tradicionales, ¿m? Vamos a poder encontrar otros subsistemas que no son parte de la estructura organizacional, como son los subsistemas que se forman naturalmente por grupos afines, ¿sí? Por interrelaciones que se presentan dentro del cotidiano vivir en la organización, que de cierta manera generan em, elementos asociados a esa cultura organizacional, es decir, definen el comportamiento normal que tienen los individuos, definen el compromiso que tienen los trabajadores, definen también los resultados que alcanza la organización. Por lo tanto, este proceso administrativo busca principalmente es motivar, ¿sí? A partir de los objetivos y los valores, tratar de direccionar ese compromiso y dar alcance a ese desarrollo de funciones que desarrollan los trabajadores dentro de la empresa. Es decir, que a partir de esos objetivos y de los valores que promueve la organización, se cumplan con las actividades, se ejecuten el desarrollo de funciones dentro de la empresa en pro de cumplir con esos objetivos estratégicos que tiene cada empresa. Bien, mis estimados estudiosos, estas son las temáticas que teníamos planteadas para el desarrollo de esta sesión sincrónica. Como lo mencioné, pues esperaba dar cumplimiento al tiempo estipulado, cerca de 30 minutos, siendo las 11:41, de pronto nos extendimos un poco más, pero es el tiempo en el cual estaba presupuestado el desarrollo de las temáticas. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo con gusto estaré atendiendo y resolviendo sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y entonces hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.